vamos a hacer una comunicación más cerca a ustedes, de mayor tiempo, que son los podcasts, para poder informarles mejor. Los temas en ocasiones no podemos ampliarlos en las entrevistas cortas y ahora la oportunidad para poder informarles con mayor extensión todos los temas. Esta es una iniciativa nueva para que podamos ayudarlos a ustedes. Vamos a informarlos, comunicarlos y para que estemos cerca. Es una idea que tenía ya de hace muchos años para poder educar a la población un poco. El conocimiento lo tenemos los médicos, pero hay que hacer que ese conocimiento también tenga la población. Y siempre quise transmitirles lo que puedo darles, lo que aprendí, para que todos lo conozcan. Si ustedes saben mayores datos, tienen mejor información, entonces pueden detectar ustedes las patologías, los cuadros en un momento más temprano, más oportuno, y esto les va a ayudar para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es relativamente frecuente y me preocupa mucho. Es la criptorquidia. La criptorquidia es un tema de los niños, de los varones, que quiere decir en los niños donde no descienden los testículos. Los testículos deben estar siempre en la bolsa escrotal, desde que nace. Cuando no están los testículos en la bolsa escrotal, eso se llama criptorquidia, es una falta de descenso testicular. Es un escroto vacío donde no hay los testículos. Y eso nunca es normal. Entonces, es importante que sepan de qué se trata este tema. Es la falta de descenso testicular. Y esto tiene muchas causas. Hay causas del niño, hay causas maternas y causas del ambiente que pueden hacer que pueda generar esta patología. Las causas del niño durante el embarazo son las más frecuentes en los niños prematuros. Los testículos están casi en el abdomen, están detrás del abdomen, muy arriba, por abajito de los riñones, y tienen que descender hasta la bolsa escrotal. Es un trayecto que siguen los testículos hasta la bolsa escrotal. Pero si el niño nace antes de tiempo, entonces los testículos pueden encontrarse en el trayecto y no llegar a la bolsa escrotal. Por tanto, es muy frecuente que existan en los niños prematuros la falta de descenso testicular. Esto se presenta en el 30% de los niños prematuros. Pero también puede ocurrir en los niños normales. ¿Y por qué causas pueden estar? Que se presenta en un 3.5 hasta un 7 a 10% de los niños normales. ¿Y por qué causa? En los niños pequeños, menores de 2,5 kilos, es más frecuente la criptorquidia. En los niños que tienen un crecimiento intrauterino deficiente, en los niños que tienen una alteración con la placenta. La placenta favorece la producción de una hormona, se llama hormona gonadotrofina coriónica, que si está en baja producción, impide la producción de testosterona en el testículo del bebé, y eso pues impide que pueda descender los testículos. Entonces hay dos factores del bebé y otros factores también de la madre que puede ser. En las madres que consumen alcohol, en las madres que fuman, el tabaquismo es una causa. El consumo exagerado de café, la cafeína, impide un buen descenso testicular. Y todos estos factores pueden alterar el descenso testicular. Y también algunos factores que son del ambiente.
el consumo de talatos, por ejemplo. Los talatos son los plásticos, derivados plásticos. Ahora el problema que tenemos por la contaminación, con todo el agua, muchos talatos, derivados plásticos que pues, se puede ingerir por la madre y alteran el descenso testicular. Los herbicidas, los pesticidas que existen en agropecuaria pueden alterar también el descenso testicular. Entonces tenemos varios factores que pueden producir o alterar ese descenso testicular, ese trayecto en el que deben seguir los testículos, desde por abajo del riñón hacia la bolsa escrotal. Es más frecuente esto es de siempre prematuros y generalmente baja primero el testículo izquierdo y después el testículo derecho. Es por eso que es más frecuente que la alteración se vea más en el testículo derecho que en el izquierdo. Realmente baja el izquierdo bien y queda el izquierdo a medio camino cuando nace más prematuro. Por eso hay que revisarlo bien. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cómo se ve si tiene o no tiene falta de descenso testicular? Esto es a la observación y generalmente los papás son los que detectan. Si el escroto está vacío, eso debe consultarse. Hay que confirmar que se trate de una criptorquidia. Pero también hay otras variedades que son los testículos retráctiles, un ascensor que bajan y suben, los testículos ectópicos que no están en el trayecto sino van en otra posición. Me ha tocado ver algunas veces que el testículo está en el otro lado del canal inguinal. No está en este lugar, está en el otro lado. Se llama una ectopia testicular cruzada que puede existir. Esto lo tiene que verificar el especialista. Para eso somos los especialistas, para verificar que realmente se trate de una criptorquidia o un testículo ectópico o un testículo en ascensor o retráctil. Pero también puede ser no palpable. O sea, esto es para diferenciar los testículos que son palpables y no palpables. Los que son palpables son todas estas variedades que les mencioné, y en ocasiones puede no encontrarse el testículo ni en la bolsa escrotal ni en el canal inguinal. Esa es una variedad no palpable. Eso quiere decir que el testículo puede estar dentro del abdomen o puede no formarse, o existir una malformación durante el embarazo que se llama una torsión testicular intraútero, que el testículo durante el descenso ocurre un factor que puede darse fuerza, se necrosa el testículo y el niño ya nace sin un testículo. Eso puede existir. Eso se llama una anorquia congénita. Entonces es necesario verificar esto. Y también, ¿qué se hace? ¿Qué estudios más se puede pedir para verificar el diagnóstico en los casos de no palpable? Los casos palpables, pues es la exploración. La exploración es lo que vemos con la exploración a qué variedad pertenece. Bueno, hay grados también, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que es más del especialista, que vemos una clasificación de Beltrán Brown, de un cirujano pediatra mexicano, que lo clasificamos en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y un A, B o C. El A es un testículo similar a contralateral, un B de disminución hasta un 25%, y un C es más de un 25%. Es una atrofia testicular severa. ¿Y qué produce la atrofia testicular? Es el calor del cuerpo. Los testículos deben estar en la bolsa escrotal, siempre. Si están más arriba, están sometidos al calor del cuerpo normal. Ese calor del cuerpo es el que va a producir el daño testicular. Por eso que los testículos están fuera del cuerpo con una diferencia de temperatura de 1 a 2 grados que puede haber respecto
a la temperatura normal del cuerpo. Es como si estuvieran refrigerados. La piel del escroto, todo es especial, por eso no debe ser muy caliente. Y se ha visto, por ejemplo, que en los conductores que manejan distancias grandes en lugares cálidos, en los choferes que recorren camiones de alto tonelaje y que están en la cabina caliente y tienen mucho peso, los choferes gorditos, y que acumulan mucho calor en la región inguinal, estos los testículos están a mayor temperatura, pueden alterar su fertilidad y pueden producir un daño de los testículos. Entonces, el calor del cuerpo produce un daño en los testículos. Bueno, esta es una forma de diagnóstico, les decía, la exploración. La exploración, que es lo más importante. Pero si no encontramos a la exploración, entonces hay que hacer algunos estudios. Y el estudio que más se requiere es una ecografía. La ecografía nos dice el tamaño de la posición del testículo. Es un estudio adicional que solicitamos, que es el que más ayuda. Otro estudio que se puede pedir es una resonancia magnética, que no nos da, pero mayor luces que una ecografía. Hay otra que es una angioresonancia en casos más especiales, donde necesitamos ver un testículo, una atrofia que puede existir y ver los vasos que llegan al testículo. En muchas ocasiones vemos o no encontramos los dos testículos, entonces tenemos que ver si están o no están los testículos. Puede estar ausente los dos testículos. Y si existe una criptorquidia bilateral, entonces hay que buscar otras malformaciones asociadas, que son alteraciones hormonales sexuales. Podemos tener otras patologías especiales de diferenciación sexual. Los dos testículos están muy altos y si aparte tenemos hipospadias, pues hay que descartar otras patologías que puedan existir del sistema hormonal. Entonces hay que estudiarlo mucho más, juntamente con endocrinología, genética, etcétera, para poder ver cuál tratamiento va a requerir a futuro. Es muy importante que podamos diagnosticar muy bien, sobre todo en los testículos no descendidos bilaterales. Por tanto, estos análisis y estudios debe hacerlo un especialista que tenga experiencia. De eso depende. Lo más importante es la exploración y los otros estudios son cuando tenemos las dudas y no los encontramos. ¿Y qué hacer cuando ya diagnosticamos, ya una criptorquidia, vemos si es retráctil, no retráctil, ya vemos qué es? En este caso estamos hablando de una criptorquidia. Si vemos que es una criptorquidia ya, el tratamiento es netamente quirúrgico. Hay que diagnosticar lo más temprano posible. Ideal desde que nace. Y no vamos a operar cuando nace. Y lo vamos vigilando al niño. Hay que observarlo. Generalmente, ya que vemos hasta los 3 meses, definimos. Los primeros meses pueden estar alterados el descenso y pueden descender en ese mes o en los 3 meses cuando hay una alteración del sistema hormonal. El bebé empieza a producir su propia testosterona generalmente a partir de los 7 meses. A partir de los 3 meses se empieza a producir, pero ya esos niveles ya son más aumentados a partir de los 7 meses. Si el testículo no desciende hasta los 3 meses, generalmente el testículo no va a descender nunca más. Es cuando el diagnóstico es definitivo. A veces, por influjo hormonal materno, puede bloquearse el sistema hormonal y puede impedir su descenso natural. Pero ya una vez que nace el bebé, empieza a producir su testosterona propia el bebé y acelera el descenso testicular. Pero si hasta los 3 meses no desciende, el testículo no va a descender más. Entonces hay que planificar el tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. ¿Y cuándo se debe operar?
Lo aconsejable es después de los 6 meses hasta el año de edad. Es lo ideal. El daño testicular generalmente empieza como promedio a los 18 meses, que es al año y medio. Pero no es de que ya mañana cumple 18 meses y mañana empieza el daño. Puede ser antes o después. Eso depende de cada niño. Hay muchos factores que pueden hacer. Pero si lo operamos al año de edad, estamos seguros que todavía no existe el daño en el testículo. Entonces, lo aconsejable es hacer la cirugía en ese tiempo. Más de los 18 meses, ya vamos a operar a un testículo que tiene un daño. Puede ser mínimo o puede ser mayor, pero ya tiene un daño. Y si operamos a los 4, 5, 6, 8 años, quiere decir que estamos operando testículos que ya tienen un daño. El daño en los túbulos semeníferos, donde existe una hialinización como una cicatrización en esos túbulos, que hacen que las espermatogonias, que en el futuro se van a volver espermatozoides, se van a morir por la fibrosis, por el calor. Y eso es una lesión irreversible. No es de que en el futuro van a regenerar las células, todo. Eso es irreversible. Ese daño es para siempre. Y es la causa de esterilidad en la edad adulta. Por eso es que debemos operarnos. Pero como existe también un daño y alteración en las células germinales, las posibilidades de cáncer son bastante altas. Hay que vigilarlos. Siempre un testículo que ha sido operado tarde, porque sus probabilidades de cáncer son muy altas. Se estima que puede ser hasta un 30-40% más que en un niño normal. Eso hay que vigilarlo, es algo muy importante. Entonces, hay que diagnosticarlos y tratarlos. El tratamiento sí es netamente quirúrgico. La cirugía es relativamente sencilla. Es una cirugía ambulatoria, se opera en la mañana y se va al mediodía. Hay que hacerlo oportunamente y con las técnicas adecuadas para cada caso, que es especial, lo hace el cirujano, y hay que tratarlos muy bien. Y también existe, es bueno comentarles, una alternativa de tratamiento. Eso lo hacemos en algunos casos muy especiales, en los que no se pueden operar por alguna razón. El que no se debe operar no esté sometido al tratamiento quirúrgico, entonces existe una alternativa mínima, pero que no es muy efectiva, que es el uso de hormonas, la hormona con trombina coriónica. Antes se utilizaba bastante, pero no es recomendable. El uso de hormona con trombina coriónica, que todavía lo usan, no es recomendable. El éxito solamente de testículos retráctiles o bilaterales puede ser hasta un 20%. Pero el uso de hormona con trombina coriónica puede dejar una secuela en el testículo. Se llama apoptosis. Quiere decir, la apoptosis se llama la muerte celular programada. Quiere decir que las células que tienen que vivir un tiempo mayor mueren antes de tiempo. Y eso hace que la cantidad de espermatogonias que te podía tener con uso de hormona ya son menores. Un testículo que esté dañado, si damos hormonas, se daña mucho más y la lesión es más severa. Se ha visto que los niños en los que se utiliza hormona con trombina coriónica en la edad adulta van a tener una disminución del 50% del volumen testicular por el daño en los túbulos semeníferos y en las espermatogonias. Entonces, lo recomendable es el tratamiento quirúrgico. Es netamente quirúrgico. Las técnicas han cambiado con el tiempo, son más sencillas, menos agresivas, los resultados son excelentes. Es un corto tiempo de quirófano para un resultado óptimo. Entonces, es dar un tratamiento seguro a ese niño. Entonces, es planificar. Para la cirugía, pues, se hacen unos estudios preoperatorios sencillos y se planifica. Eso ya, vamos a ver en un momento lo que es, cómo se hace una cirugía en los niños. Y para el futuro, entonces las secuelas que hay que evitarlas es el seguimiento.
igual todo niño que ha sido operado de testículos debe hacerse un seguimiento, hay que vigilar. Vamos a verlo todavía mucho tiempo, muchos años. Siempre les digo a mis pacientes que se operan testículos, se van a cansar de verme, porque nos vamos a ver muchos años. Y veo años, y ahora me está tocando ver a muchos de mis pacientes con sus hijos, que es lo gratificante, a lo que tenemos que llegar. Ahora me ha tocado ver, y muchos operarlos también, a los hijos de mis pacientes, que es lo más hermoso. Pues entonces, amigos, como verán, es una patología que se debe tener cuidado y hay que diagnosticarla oportunamente. El diagnóstico tardío deja secuelas, la esterilidad y la posibilidad de cáncer de testículo. Son dos patologías muy importantes que debemos evitarlas. Por tanto, pues hay que cuidarlas. Miren, ahora vamos a hablar y vamos a contestar algunas preguntas que nos hicieron en las entrevistas o en las anteriores comunicaciones que hemos tenido. Hay una pregunta interesante, dice: mi bebé tiene 2 años y 6 meses y no detecto los testículos, ¿qué puedo hacer? Es algo frecuente. Miren, les había dicho, a los 2 años y 6 meses, si no están los testículos, ese niño ya tiene una secuela pequeña en ese testículo. Debe tener una pequeña atrofia. Es una pregunta de Wendy. Wendy hace esta pregunta. Ese niño debe tratarse rápidamente. No es una emergencia, no es ir a operarlo corriendo. Hay que revisarlo, hay que planificarlo y requiere una cirugía pronto. Hay que operarlo pronto. Muchas veces dicen, pero puedo esperar unos meses hasta fin de año para el otro año que crezca un poquito más. Yo siempre les digo, en la tardanza está el peligro. La lesión es a cada momento, a cada instante, es el calor del cuerpo que está lesionando ese testículo que no está en su lugar. Entonces, la respuesta es, este niño debe consultar pronto para que reciba el tratamiento adecuado. Hay que hacer una cirugía a este niño. Otra pregunta que tenemos de Catherine. Dice, si un niño de 7 años no le descendieron los testículos, ¿qué se debe hacer? 7 años. Eso ya es muy tarde, bastante tarde. Eso debe tratarse mucho más rápidamente. Decía que el daño empieza al año y medio. Entonces, a los 7 años, ese testículo ya tiene un daño importante. Y es lo más probable que ese testículo esté más pequeño que el otro, porque ya hay fibrosis dentro del testículo y está yendo a la atrofia. Puede perderlo ese testículo, entonces hay que cuidar. Algo que también me estaba olvidando mencionar es de que los testículos no descendidos, el testículo que no descendió, genera anticuerpos antitestículo. Y eso empieza a formarse a los 5 a 6 años, empieza a formarse anticuerpos antitestículo que lesiona el otro lado. A la larga, el niño pierde los 2 testículos porque se van a lesionar los 2 y va a tener esterilidad. A los 7 años ya tiene lesión ese testículo y debe tratarse muy pronto, hacer una cirugía. No hay otra forma. Otra pregunta que tenemos es de Annie. Dice, ¿qué riesgo habría si se detecta este problema muy tarde, a los 10 a 15 años? Es una pregunta muy interesante. Mire, Annie, si se detectan a los 14, 15 años, ese testículo ya tiene una atrofia severa. El riesgo de cáncer es muy alto y si está con una atrofia, es un grado 3C, digamos, está muy alto el testículo y está muy pequeño, ese testículo no es tal vez viable. Lo más aconsejable tal vez sea poder retirar el testículo para cuidar el otro testículo, porque ese ya está dañándolo al otro testículo.
Entonces es mejor perder un órgano a perder la vida, porque las posibilidades de cáncer son muy altas, muy altas. Sabemos que va a llegar a tener un cáncer testicular. Entonces hay que preservar su vida y hay que mantener, podemos dar un órgano útil, el otro testículo que está muy bien, puede estar un poco atrófico, pequeño, pero viable. Si el otro testículo está muy chiquito, a los 10, 14, 15 años, entonces quizá sea necesario quitar el testículo y vigilar. Ahora, los testículos podemos quitar por diversas razones, por torsión, lesión, tumores, muchas cosas. Y el otro testículo reemplaza toda la actividad. Esa es la ventaja que tenemos en órganos pares. Uno puede perder un ojo, el otro no reemplaza. Uno puede perder un oído, el otro no reemplaza. Uno puede perder un riñón, el otro no reemplaza. Entonces, cuando quitamos un testículo, el otro testículo reemplaza toda su actividad. En este caso, a los 12, 15 años hay que vigilarlo muy bien. Eso es importante. Y también en los niños que son operados hay que ir vigilando. Vemos el tamaño, el crecimiento. El tamaño puede no desarrollar lo suficiente y vemos si utilizamos estímulo hormonal o en ocasiones tenemos que quitarlo porque está impidiendo el desarrollo del otro testículo. Por tanto, pues la consulta reiterada es importante. Y eso lo vamos a hacer largo tiempo. Muchos años necesitamos para poder estar seguros que esté bien. A lo largo del tiempo ya me ha tocado ver todos estos casos. He tenido la suerte de seguirlos a muchos pacientes que eran muy niños. Ya muchos los he visto ya adultos. Y ahora me toca ver a los hijos de estos pacientes. Bueno, vamos a estar entonces con muchos casos más. Vamos a ver otros temas, vamos a revisar temas interesantes y los invito, amigos, a que puedan estar y poder hacer preguntas. Vamos a estar constantemente transmitiendo a ustedes información, vamos a estar en contacto y estos programas los vamos a hacer regularmente. Esperamos hacerlo por mucho tiempo para estar cerca de ustedes. Un abrazo a todos.